Hola, bienvenidos nuevamente al vídeo del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y tengo que confesarles que estos primeros días, ya va un mes y medio del nuevo gobierno, casi. Esta semana se cumple. Y han sido sorprendentemente controversiales. Parecería que todavía estamos en campaña política. Creo que hay muchos factores sobre eso que poco a poco iremos analizando en este podcast. Como siempre, agradecerles a los que se suscriben al canal, a los que comparten estos vídeos con sus amistades y con gente a la que le interesa este contenido sobre Puerto Rico, y el respaldo de sus comentarios y de activar las notificaciones para que no se pierdan uno de estos vídeos diarios que siempre vamos a subir. La quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica es la única que queda pendiente de todo el proceso de bancarrota en la que se sumió el gobierno de Puerto Rico a partir del año 2016 y para la cual el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley promesa y creó la Junta de Control Fiscal. Y esa quiebra, irónicamente, la que motivó precisamente la aprobación de promesa fueron los bonistas y la deuda de energía eléctrica, esto pre-Huracán María. No había pasado todavía el destrozo que causó, la destrucción que causó ese desastre natural en Puerto Rico. Pero la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica fue y era la deuda más apetitosa que siempre vendió el gobierno de Puerto Rico. Era la deuda que todo el mundo pensaba que estaba asegurada. Después de todo, la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica decía que si no daba tiempo para pagar o no daba el dinero para pagar, se nombraba un síndico para que liquidara las deudas de la autoridad. Así que tenía una protección de acero. Esos bonos estaban asegurados prácticamente. Y no fue así. El Congreso aprobó promesa para en gran medida salvar al mercado de Nueva York de la quiebra de Puerto Rico y creó la Junta de Control Fiscal para ponerle controles al gobierno de Puerto Rico y evitar que se pudiera repetir en el futuro nuevamente una falta de control en el gasto público tal que no le permitiera a Puerto Rico cumplir con sus obligaciones, las obligaciones de deuda. Entonces, han pasado todo este tiempo, desde 2016 para acá, casi 10 años ya, y la única que no ha podido finiquitarse es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se intentó hace un par de años, casi 4 ya, ese plan que se creó o aquella propuesta para la reestructuración de la deuda de energía eléctrica fue rechazado por el gobierno de Puerto Rico. Comenzó nuevamente un proceso de negociación en 2022 y ya estamos en 2025 y no ha podido terminar. Y el tribunal está un tanto impaciente porque el proceso de mediación ordenado por la jueza Swain no avanza, parece estar empantanado. La razón de todo este tranque es el acuerdo sobre cuál es la deuda que tiene que pagar la autoridad. Se lo resumo brevemente y rápido para que tengan una idea. La Junta de Control Fiscal llegó a un acuerdo, inclusive preacuerdo, con un grupo de los acreedores, porque el tribunal y la jueza Swain reconocieron que no había derecho propietario de los bonistas de la autoridad sobre los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica y que por lo tanto la deuda reclamable eran unos 2.300 millones de dólares. Los bonistas y los acreedores reclaman una deuda de 8.500 millones de dólares que con intereses subiría a sobre los 10.000 millones de dólares. Eso provocó que los bonistas fueran al Tribunal de Apelación, al Circuito de Apelaciones de Boston, donde se apelan los casos federales de Puerto Rico. Y recuerden que la ley promesa opera mediante una sala especial del Tribunal Federal creada especialmente para la bancarrota aquí en Puerto Rico y que trajeron a esta jueza de Nueva York, Laura Taylor Swain, a correr el proceso. Fueron a Boston y allí consiguieron que el tribunal
de Boston revocara en una cierta forma a la jueza Swain, era no. Los bonistas tienen derecho a reclamar hasta 8.500 millones de dólares de los activos de la Autoridad de Energía, de los ingresos, perdónenme, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es la clave del lenguaje de Boston, de los ingresos. Con ese dictamen adverso a cuestas, como si fuera un saco pesado, la Junta regresó a preparar el plan fiscal de la autoridad que el tribunal ha pedido para finales de este próximo mes de marzo, para entonces abrir el proceso de finiquitar la reestructuración de deuda con los bonistas. Y entonces los abogados de la Junta interpretaron el dictamen de Boston y dijeron, bueno, si es de los ingresos, aquí no hay suficientes ingresos para pagar esta deuda, más todos los demás gastos que tiene que hacer la autoridad. Y ayer, el día 11 de febrero, han comunicado el nuevo plan fiscal que ellos han aprobado para la Autoridad de Energía Eléctrica, en la que dicen lo siguiente: para mantener el sistema operando a base de la información que nos traen los operadores privados, Genera y Luma, y la Autoridad de Energía Eléctrica, hace falta, por lo menos en 2025, 4.500 millones de dólares. Y para hacer que eso continúe operando quiere decir hacer las mejoras al sistema para terminar con los problemas de apagones y toda, ¿verdad?, la crisis que se ha estado viviendo en Puerto Rico en estos últimos años. En 2030 van a hacer falta 5.600 millones de dólares. Y como esa es la realidad operacional de la autoridad, nosotros no podemos comprometer al pueblo de Puerto Rico a pagar más de 2.600 millones de dólares en deuda. Y han reducido a 2.600 la creencia de 8.500 que el tribunal le reconoció, pero de los ingresos. Y ellos dicen, no, porque cuando usted suma los ingresos y los gastos, se necesita más dinero para operar de lo que son los ingresos y para hacer las mejoras. Pero podríamos pagar 2.600 millones. Eso obviamente ahora tiene que ir al tribunal, tiene que notificársele a los acreedores y creará ahí otro impasse. Pero la Junta ha recibido, me parece a mí, que una reacción, no sé si inesperada, pero ciertamente extraña. Quienes se han opuesto al plan fiscal de la Junta es el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico dice que la Junta aprobó el nuevo plan fiscal sin notificarle, sin darle información por adelantado, y que el plan no contempla las propuestas de cambio y de política pública que ha hecho la gobernadora Jennifer González y que pueden bajar significativamente los costos operacionales de la autoridad. Traduzco eso, ¿verdad? Si van a bajar los costos operacionales y la Junta está diciendo operar cuesta esto y lo que sobre, si sobra, es para pagar deuda, pues el gobierno está diciendo podemos operar con menos, podemos pagar más deuda. Yo no comprendo eso. Me da la impresión de que el gobierno está proponiendo pagar más de lo que la Junta está proponiendo que se pague. Eso no me lo esperaba, ni se lo esperaba nadie en Puerto Rico. El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que además es el director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Fiscal de Puerto Rico, o sea, la autoridad o el ente gubernamental que hoy día hace lo que hacía antes el Banco Gubernamental de Fomento con respecto de las obligaciones financieras del gobierno de Puerto Rico. Esta mañana sacó un comunicado de prensa ofendidísimo, diciendo que era inaceptable la falta de comunicación, y por la tarde la gobernadora Jennifer González, en una conferencia de prensa, dijo que la Junta no solamente no se habían comunicado ni los habían consultado, sino que además había preparado un documento con errores. En mi programa de radio de Noti1, 6:30 AM, yo entrevisté hoy al director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal. Vino y estuvo casi una hora en el programa. Y le pregunté sobre esto y Robert Mujica se llama, que no habla español, aunque lo entiende, me dijo, bueno, si tiene errores nosotros estamos dispuestos
pagar, mejor dicho, a corregirlos. Pero me dijo algo muy interesante. Me dijo, mira, si nosotros vamos a pagar lo que están reclamando los bonistas, que es 8.500 millones más los intereses, hay que pagar 12.000 millones de dólares en deuda. Y si nosotros tenemos que pagar 12.000 millones en deuda, no hay manera de invertir en mejoras al sistema eléctrico lo que hay que invertir para que se acaben los apagones. Y por otro lado, si vamos a sacar el dinero que están pidiendo los bonistas de la tarifa de electricidad, habría que aumentar permanentemente, mientras dure el acuerdo de repago de la deuda, la tarifa básica de electricidad en Puerto Rico en por lo menos 7 u 8 centavos el kilovatio hora, lo que se traduciría en cientos de dólares en cualquier casa de consumo básico en Puerto Rico. Porque un consumo básico son 800 kilovatios. Entonces, él dice, nosotros estamos tomando en cuenta lo que va a costar reparar el sistema, invertir en el sistema, operarlo a través de los contratos que se han otorgado y lo que sobre lo podemos pagar. Eso sería, nosotros estamos dispuestos a negociar 2.600 millones. Y como el gobierno ha propuesto y la gobernadora propuso durante su campaña que para salir de esto de una vez se pagara un pago total de lo que fuera la deuda, pues habría que sacar de la reserva del gobierno de Puerto Rico, que se ha hecho con mucho esfuerzo durante el proceso de quiebra por las políticas de austeridad, 2.600 millones. En todo esto hay algo que no me cuadra a mí. Yo puedo entender el argumento de la gobernadora de que con los cambios que ella está proponiendo, por ejemplo, de dejar de usar combustible fósil de petróleo para usar gas natural, que es más económico que el petróleo, y moverse hacia ese tipo de producción, se van a ahorrar costos de operación. Y que además ella ha propuesto sacar a Luma de la autoridad, del manejo del sistema eléctrico, cancelar el contrato de operación de Luma. Eso va a redundar en unos ahorros y eso debería estar en el plan fiscal. Mujica dice, lo que pasa es que eso son propuestas, no es la realidad. Ninguna de esas cosas son ley cuando nosotros tenemos que presentar el plan fiscal, que es ahora, en marzo, y cuando el tribunal nos lo está pidiendo. Es una buena contestación también. No me cuadra a mí por qué el gobierno entra en una pelea abierta con la Junta de Control Fiscal en el momento en que estamos a punto de terminar el litigio de quiebra de la autoridad, porque eso va obviamente a debilitar el caso de Puerto Rico. La Junta, dicho sea de paso, puede hacer lo que quiera. Puede no tomar en consideración las objeciones del gobierno y presentar su caso porque la Junta tiene poderes plenarios y el Congreso le dio poderes plenarios como tiene el Congreso. No necesita la autorización del gobierno de Puerto Rico para negociar. Pero si hay de los bonistas el conocimiento de que el gobierno está dispuesto a pagar más y está peleando con la Junta para pagar más en deuda, que parece ser aquí el resumen de esta discusión, pues van a trancarse y van a seguir extendiendo el litigio porque se van a aprovechar de ese desencuentro entre la Junta de Control Fiscal, que es la que tiene el poder de negociar, y el gobierno de Puerto Rico. A todo esto se ha añadido en la discusión, en una de sus famosas expresiones en las redes sociales, de las que yo he sido objeto en estos días también, Tomás Rivera Chats, el presidente del Senado, que dijo que el plan, aunque no era perfecto, era transparente, el que presenta la Junta, que iban a tener que pasar por unos periodos de dificultad para poder cumplir, pero que era duro, era difícil, pero transparente, dice el líder senatorial. Y deja caer que en el Senado no están a favor de los cabilderos dudosos. ¿Por qué dice eso, Tomás? Bueno, pues porque el secretario de la Gobernación, jefe de la FAF, hace unos días contrató desde la FAF a una compañía para que les ayude a llegar a acuerdos con los bonistas, que ha representado los intereses de los bonistas y de los que además se dice que la firma de cabildeo del secretario, cuando no era secretario, de Francisco Domenech, tuvo
un acuerdo de colaboración o tuvo bajo contrato a esta firma que se llama Houlihan's. Y entonces ahora la FAP los ha contratado para que los ayude a negociar con los bonistas. Una cosa extraña, usted va a contratar a una firma que representaba los intereses de los bonistas para que los ayude a negociar en momentos en que la Junta está proponiendo pagarles menos. A mí eso también me levanta, igual que a Tomás Rivera Chats, un poco de resquemor aquí. Y Tomás Rivera Chats, que es harto conocido de su mala relación con Francisco Domenech, no de ahora, sino de hace muchos años, y su preferencia en no tener que lidiar con Domenech para nada, hace esa advertencia que no se puede dejar pasar desde sus redes, porque no es que el Senado pueda parar el proceso de litigio o de reestructuración de la deuda finalmente, o de preparar el plan de ajuste de la deuda, pero sí puede hacer los señalamientos políticos que nadie se atreve a hacer en el PNP sobre el funcionario que está en el medio peleando junto con la gobernadora este desencuentro con la Junta. A usted y a mí, que somos abonados de energía eléctrica en Puerto Rico, al final lo único que nos importa es cuánto el plan de ajuste de la deuda finalmente, después de que se vea el plan fiscal y de que el tribunal reconozca cuánto se puede pagar y cuánto no, y los bonistas lleguen a un acuerdo de cuánto van a reclamar y cuánto no, cuánto lo que se acuerde finalmente va a aumentarnos a nosotros la tarifa de electricidad. Y cuándo el pueblo de Puerto Rico podrá salir de los apagones, de la crisis energética en la que está sumida hace más de una década, como resultado de que la Autoridad de Energía Eléctrica fue defalcada y quebrada por gobiernos que la utilizaban como balón político y que iban al mercado a pedir prestado para, entre otras cosas, por ejemplo, bajar artificialmente la tarifa de la luz para que eso no tuviera un costo político. A ese nivel de irresponsabilidad. Llevamos 10 años ya en esto. Y a mí me parece que es hora de llamarle la atención a todos en este proceso para que terminen ya sus personalismos y sus diferencias y permitan que el proceso de ajuste de la deuda y de quiebra de la autoridad termine para que podamos salir de la Junta de Control Fiscal y de la quiebra. Seguimos mañana.